Tremenda manipulación que acaba de sacarse de la manga El Mundo. No sé hasta qué punto llegará esta manipulación, casi bulo por ahí, si será viral o no, pero yo tengo que hacer un vídeo para desmontarlo. Porque es una barbaridad y es una manipulación muy inteligente y eso es lo más peligroso de todo, porque hay un titular que viene a decir que el salario más recurrente en España se ha desplomado, lo cual es técnicamente correcto, pero oye, ¿qué impresión se está dando cuando uno escucha eso? Lo que le viene a uno a la cabeza es que la gente en España está cobrando menos, ¿vale? O que al menos hay colectivos en España que están cobrando menos. Pero eso no es así, no es así. De hecho, es todo lo contrario. Ahora lo vamos a ver por qué y lo voy a enseñar con un dibujito para que quede muy claro. Pero es que, claro, no se puede sacar ese titular sin mencionar esto último que estoy diciendo, porque entonces la imagen que vas a trasladar es que en España se está cobrando menos. Que ni que decir tiene que es el objetivo principal de hacer ese titular por parte del mundo. Inyectar ese mensaje, meter el mensaje de que España va mal y de que hay gente que está cobrando menos, porque claro, pensar en que el salario recurrente ha caído y utilizar esa expresión es claramente una manipulación de libro, porque en realidad lo único que ha ocurrido, como trataré de explicar ahora, no es que el salario recurrente haya caído, no, es que el salario mínimo ha sido elevado y ha afectado, ha beneficiado a tantísimas personas, 2,5 millones de personas, que al final se ha convertido en el salario más recurrente, a un nivel por debajo del que había antes. Pero eso significa que hay gente que estaba cobrando muy poquito, que ahora cobra más, y están todos concentrados en el nivel del salario mínimo, porque las empresas no están aumentándolo más, se están quedando solo ahí. O sea que es también una crítica al sector privado, que tiene que aumentar más los salarios, pero como veis, la lectura es muy diferente, porque simplemente con ese titular es normal que la gente piense: oye, en España los salarios están cayendo. Pero no es eso. Vamos a desmontar esta manipulación. Fijaos, este es el titular, aquí lo podéis ver. Por supuesto, hay una manipulación clarísima cuando se pone encima la foto de Yolanda Díaz, ¿vale? De la ministra de Trabajo, pues la pones ahí como si ella fuera la responsable de algo que supuestamente es malo, pero que no es malo, es positivo, ¿vale? Ahí tenéis el titular. La mayor caída de la serie histórica hunde el salario más frecuente en España hasta el umbral del salario mínimo interprofesional. Ya os digo, técnicamente es correcto. Está escrito con muy mala baba, porque obviamente se quiere transmitir esa imagen, y no debería usarse se hunde el salario mínimo, sino oye, el salario mínimo, se hunde el salario más frecuente, sino que habría que decir el salario más frecuente ha cambiado, e inmediatamente después yo añadiría la explicación, porque si no, estás desinformando a la gente, estás engañando a la gente. Pero bueno, es El Mundo, ya sabemos que es su objetivo y es lo que quiere hacer. Aquí la clave es explicar por qué eso es una manipulación. Fijaos, son datos recién publicados de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística para el año 2022, porque esto va con bastante retraso, ¿vale? Pero los últimos datos disponibles son para este año, 2022, y aquí lo tenéis, ¿eh? Esto es una distribución de todos los salarios. Fijaos que es muy sencillo de realizar. Tú pones simplemente los salarios de 0 a 100 en el eje de... Bueno, el eje de 0 a 100 o de 0 a tantos miles de euros, como ahí está, ¿vale? El salario anual en el eje X, ¿vale? Lo veis ahí, 0, 10, 20, 30, todo eso son miles de euros, ¿vale? Entonces, tú luego vas poniendo, si al eje vertical, vas poniendo cuánta gente cobra ese salario. Por ejemplo, ¿cuántos cobran 10.000? Pues te vas ahí y ves que es el 1,5% de los asalariados, ¿no? ¿Te vas a cuánto cobran unos 14.000? Pues te da 14.586, que es el salario más frecuente, ¿no? Que coincide con el salario mínimo. Pues ahí lo ves. Está en el 4% de los asalariados cobra eso, ¿vale? Entonces es un gráfico muy sencillo para ordenar a la población en función de cuánta gente cobra un salario determinado, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver, esto como curiosidad, salario medio son 26.984 euros. El salario medio es el promedio aritmético, ¿vale? Es simplemente un valor estadístico que va a estar muy influenciado por valores extremos, como ocurre ahí, que veis que hay gente que cobra más de 80.000 euros al año. Y luego tenemos el salario mediano, que es ese valor estadístico que deja a la mitad el mismo número que deja al otro lado, ¿vale? O sea, deja a un lado el mismo número de personas, de valores, que al otro lado, ¿vale? Y luego teníais el segundo y tercer salario más frecuente. Bueno, el caso es que ese título dice, ha pasado de ser el salario más frecuente, ha pasado de ¿vale?
estamos hablando, estos son datos de 2017. El salario más frecuente entonces, en 2017, era de 17.482. Y ahora, en el año 2022, es de 14.586, ¿vale? Esto que os digo de 2017, pues más o menos se ha mantenido, ha aumentado, pero fijaos, 2018, ¿cuánto ha sido el salario más frecuente? 18.400 y pico. 2019, salario más frecuente, 18.400 y pico. En 2020, el salario más frecuente, 18.400 y pico. En 2021, salario más frecuente, 18.500 y pico. El salario más frecuente en el año 2022, ahí lo tenéis, 14.586, ¿vale? ¿Veis? Desde el año 2021 al año 2022, lo que ha habido ha sido un hundimiento del salario más frecuente. ¿Pero por qué? No porque la gente que antes estaba cobrando 18.000 hayan pasado a cobrar 14.000 y pico, sino porque la gente, fijaos, la gente que estaba por debajo de esa línea roja, he intentado simular la línea roja como la distribución de los salarios del año anterior, de 2021, ¿vale? Entonces la línea roja te está señalando que antes había gente que cobraba menos de unos 10.000 euros, menos de 12.000 euros, de 13.000 euros, que han pasado casi todos a cobrar 14.586 porque es el salario mínimo y por ley han pasado a cobrarlo ahí, ¿vale? Entonces se han acumulado, pero eso no quiere decir que haya gente que antes cobraba 18.000 euros que ahora pasa a cobrar 14.000 euros. No. Lo que pasa es que se han acumulado tantísimos en ese valor del salario mínimo que se ha convertido en el salario más frecuente. Pero eso significa que se están concentrando un montón de gente que antes cobraba menos en 14.586 y que en ese rango salarial hay más gente que en cualquier otro rango salarial. Pero eso es porque, insisto, cada vez hay más gente que está cobrando el salario mínimo porque se quedan ahí obligados por la ley que existe, pero luego las empresas no los aumentan más. Entonces, claro, se está agolpando un montón de la población española trabajadora en ese nivel del salario mínimo. Pero no quiere decir, insisto, que haya gente que antes cobraba 18.000 y que ahora haya pasado a cobrar 14.000. No, esto es gente que antes cobraba 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 y ahora ha pasado a cobrar 14.000 y pico por ley, ¿vale? Así que menos mal que se ha aprobado el salario mínimo y menos mal que ahora hay mucha gente en ese rango. ¿Que sería preferible que el salario más frecuente fuese uno más elevado? Por supuesto que sí, pero para eso se tienen que poner las pilas las empresas y empezar a pagar más salario. Las empresas, los sindicatos, el gobierno, etcétera, etcétera. Pero en realidad el hecho de que el salario más frecuente haya bajado no quiere decir que los españoles estén cobrando menos. Quiere decir que antes gente que cobraba menos ha pasado a cobrar más y se han agolpado todo en ese salario mínimo por ley y entonces se han vuelto los más frecuentes. Fijaos qué engaño es el que ha hecho El Mundo y otros que han difundido esta información. Tendría que haber explicado esto que acabo de hacer yo, que es simplemente un desplazamiento de gente que antes cobraba poco al salario mínimo. Y entonces eso es algo positivo per se. Nos gustaría que fuese mejor, por supuesto, pero no es algo negativo como lo han tratado de vender y por supuesto como ha sentado las bases para un montón de críticas, de que el gobierno lo está haciendo muy mal, de que la economía española no va como un cohete, etcétera, etcétera. Manipulación del libro que espero que podáis compartir para toda aquella gente que se lo haya podido tragar, desgraciadamente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.